Bueno, buenos días, colegas en los diferentes centros. En virtud del horario planificado, voy a proceder a compartir pantalla para hacer las presentaciones correspondientes. Como lo anunciaba el presidente, vamos a abordar una presentación de los documentos curriculares de la didáctica práctica preprofesional, y cuando surge esta posibilidad de presentación, uno comienza a pensar desde dónde se aborda en la búsqueda de dar sentido a esto, ¿no? Y una de las primeras cosas que se me venía a la mente es, hace 2 años más o menos, no parece tanto cuando lo miramos cronológicamente, pero si pensamos en la situación que vivíamos hace 2 años, en el 2021, una situación de pandemia, donde estábamos comunicados virtualmente sobre todo, uno lo empieza a significar de otra manera. Y en esa situación, en ese contexto, me tocó participar en una instancia de formación de maestros ascriptores. Y en ese abordaje pude hacerle una pequeña entrevista a un maestro director jubilado ya. En ese contexto, una persona de más de 70 años, que por supuesto estaba aislado y nos comunicábamos por WhatsApp. Le planteé una serie de preguntas. Lo que hizo fue, como buen maestro, decirme: dame un tiempo, que las voy a leer bien. Escribió las respuestas y me compartió sus respuestas por audio. Algunas de esas respuestas yo se las quiero compartir como para empezar a poner en contexto algunas ideas que nos permitan darle un poco más de sentido a estos documentos que curricularizan la práctica. Así que, si me permiten, voy a compartir con ustedes un audio de unos minutos. Solo quiero preguntarles si se está escuchando el audio. ¿Se escucha el audio o no? No se escucha, Laura, ¿no? Bien, voy a tratar de compartir el audio entonces. A ver ahora. Créeme que me hiciste pensar, porque cuando me hablas de mi práctica docente, tengo que pensar muchos años para atrás. No fue fácil acordarme de todas las cosas, porque hace más de 50 años que estuve en eso. La verdad que me pusiste en un aprieto. En cuanto a lo que me preguntás, trataré de aclararme un poquito las nebulosas que tengo después de 20 y pico de años que dejé de trabajar. Es todo tan diferente al tiempo en el que me preparé, tan distinto a cuando yo trabajaba. Ahora siento que hay una vorágine de cosas, desafíos que todos los días se renuevan. Sí. Se escucha muy entrecortado el audio. ¿En todos los centros está sucediendo eso? No, se escucha perfecto. Capaz que problema de ahí, del centro. Nosotros lo escuchamos perfecto. Sigo corriendo el audio entonces. Y me cuesta un poco hilvanar lo que pienso. De todas maneras, intentaré responder tus preguntas. Bueno, mi práctica docente se desarrolló entre los años 1969 y 1970. Básicamente consistía en la planificación de las actividades a desarrollar en la práctica. Estas actividades se cumplían a diario en el grupo.
o clase de práctica que a uno le hubieran asignado, siempre con el maestro adscriptor y ocasionalmente frente al director de la escuela, a la inspectora de práctica y a otros estudiantes, compañeros de grupo. Finalizada la actividad, se realizaba un foro en el que se debatían los aspectos positivos y negativos encontrados. En el segundo año de práctica se llegaba gradualmente a la planificación de una jornada completa. Paralelamente, se realizaba el estudio de un programa de escuelas urbanas y de escuelas rurales, realizando también prácticas en escuelas rurales del departamento. Cuando me preguntas qué aprendí en mi práctica docente, puedo decirte que la práctica me permitió acceder a diferentes formas, no solo de planificar, sino también de evaluar, con especial énfasis en la evaluación diagnóstica. Pero esta evaluación diagnóstica no era solo de conocimientos, sino que llevaba a conocer a cada alumno, al lugar del que procedía, liderazgos en el grupo, entre otras cosas. A partir de ese diagnóstico, elaborábamos diferentes objetivos, metas y estrategias para periodos trimestrales y mensuales. Además, teníamos un camino más claro para guiar a los alumnos desde sus diferentes particularidades. Predominaban a mi entender, las prácticas del tipo conductista. Los procesos de enseñanza-aprendizaje para los que planificábamos nos preparaban generalmente para la enseñanza de, por ejemplo, la escritura, la lectura, matemática, en síntesis, para contenidos y procesos definidos para los diferentes grados. Respecto a qué considero como aprendizajes fundamentales en la práctica docente, y más cuando pienso en lo que se vive hoy, creo fundamental la investigación continua, ese ida y vuelta entre la teoría y la práctica. Me refiero a investigaciones permanentes y colaborativas entre director, practicante y maestro adscriptor. Maestros adscriptores entre sí, maestro y director entre estudiantes, siendo el director como profesor de didáctica el responsable y guía de estos procesos. Los aprendizajes en la práctica docente son múltiples, variados, especialmente diversos, como diversas son las personas. También es muy importante la preparación y puesta en práctica de una planificación bien fundada y contextualizada. Por último, a mi entender, la pandemia dejó en evidencia hasta dónde las actuales prácticas educativas necesitan de la tecnología. Pero el desafío que esto plantea es que no se olvide nadie de que la educación es un hecho humano y no puramente tecnológico. Bueno, si bien es más extenso lo que me brindó este docente, es mucho más extenso lo que me llevó a pensar, y en este contexto en el que estamos hoy, me dispara en muchos sentidos, ¿no? Especialmente en lo significativo que es para quienes nos formamos como docentes la didáctica práctica. Hay algunas vetas en su discurso, no solo como quien cursó la didáctica práctica, sino también como quien fue director de escuela de práctica y por lo tanto profesor de didáctica en la formación docente. Por eso también esos discursos que van desde un rol y otro. Pero fundamentalmente a mí me llevó a pensar en lo significativo que fue para que una persona en ese entonces de 71 años recordara tantas cosas de su práctica. En el audio no lo comparto, pero recordaba hasta qué temas les tocó abordar, qué devoluciones le hicieron, en qué nivel lo trabajó, en fin, una cantidad de aspectos, ¿no? Hasta tarareó una de las canciones con las cuales trabajó el abecedario, me contaba. Y al punto tal es la significación que daba que me compartió una fotografía de su grupo de práctica,
del año 70, ¿no? Como imaginarán, pedir derecho de imagen imposible en este caso, pero me autorizó a compartirla, así que la comparto. Y si bien está contextualizada la carrera de maestro de educación primaria en ese entonces, con todas las particularidades que tenía, también me llevó a pensar hoy en día cuánto significamos esas prácticas. Y en redes sociales de diferentes centros encontré algunas fotos como estas. Estudiantes, estas son del año 2023, que se publicaron en redes de algunos centros, están con las caras pixeladas porque no pedí la autorización de la imagen, pero si miramos un poquito en los carteles dice práctica aprobada, salvé didáctica, práctica aprobada. Se vive no solo la persona o el estudiante, sino que lo vive con su grupo de compañeros. Hay otras fotos en las que están los docentes, en las que están integrantes de los equipos de gestión. Así que parece ser que hace 50 años la práctica impactaba y impactaba mucho, y hoy en día la práctica y la didáctica y esa unión de la didáctica práctica también impacta y también moviliza bastante a nuestros estudiantes y a quienes trabajamos con ellos. Así que en ambos casos la significación parece tener una impronta bastante importante. Ahora, cuando nosotros pensamos en cómo lo significamos, a mí se me venía a la cabeza otro ejemplo, y un ejemplo que me hace pensar siempre, esta vez vivido desde mi rol de mamá. Esa que tienen ahí se llama Ana, ahí tenía 3 años, hoy ya tiene 20 y está estudiando su carrera universitaria, pero cuando iba al jardín, un día la maestra nos llamó y nos dijo, vamos a hacer un kiosco, van a tener que traer paquetes de galletitas, de botellitas, etcétera, y vamos a trabajar un poquito con el dinero. Nos mostró que había fotocopiado billetes, habían hecho monedas de cartón, dice, vamos a trabajar un poquito con el dinero y después vamos a jugar con el kiosco, y bueno, tenía una fundamentación muy especial desde diferentes áreas de la formación y campos disciplinares que quienes son maestros de educación en la primera infancia lo comprenderán mejor que yo y lo podrían fundamentar de diferentes maneras. Es así que un día nos avisa, voy a empezar a trabajar, si ellos les preguntan, les pedimos que colaboren con nosotros. Llegó el día y yo le pregunté a Ana qué trabajaron hoy con la maestra, y su respuesta fue esa, la puse con D porque así hablaba. Hoy Paula nos contó de un señor que se murió porque se enviejó y nos dejó toda la plata. Como comprenderán, en mi cabeza no cuadraba cómo había abordado el kiosco, el dinero, los números, la compra, la venta. Llegué a pensar hasta que les había hablado de una herencia a la maestra. Así que al otro día me fui al jardín y le pregunté, ¿qué trabajaste ayer porque me dijo tal cosa? Me dice, no, nada que ver. Lo que pasa es que le mostré un billete, me preguntaron quién era el señor que estaba ahí, yo les dije quién era el señor. Me preguntaron si vivía, les dije que no, que ya había muerto, y me dijeron, ¿y de qué murió? Y les dije que se había hecho muy viejito, y ese fue el diálogo. Bien. Al punto que le volví a preguntar a Ana por qué me decía que les había dejado toda la plata, y me dijo, es que ahí estaba la foto de él, y si está la foto de él, era de él, y nadie le robó, así que él nos dejó. Esto me llevó a pensar en mi rol docente de cuántas veces, frente al mismo objeto de enseñanza, con un fin de aprendizaje, se significan a nivel cognitivo las cosas en forma diferente. Y ustedes me podrían decir, sí, Laura, pero ahí estábamos hablando de una maestra y una niña de 3 años, capaz entre las personas adultas no pasa tan drástica la cosa. Y ahí se me viene un ejemplo en un curso, en una formación permanente que desarrollé, un profesor nos comparte este ejemplo que ahora les comparto yo. Dice, el día más importante en la vida de Juana
fue cuando la pusieron dentro de una caja y a lomo de un burro la pasearon por el pueblo. Y este ejercicio también lo suelo hacer en algunos contextos, lo podríamos hacer ahora, intercambiar, a ver qué significamos con esto, qué nos imaginamos, qué nos representamos, qué viene a nuestra mente cuando leemos esta situación. Y de las respuestas frente a esta situación he tenido muchas, desde que es una niña que la pasearon, desde que era el cumpleaños, desde que era una plaza en el pueblo donde había un señor que alquilaba el burro para que los pasearan. Me han dicho que se trataba de una mudanza y que por eso estaba muy feliz. En fin, muchísimas formas de configurar esta situación. ¿Qué pasa ahora si leemos la segunda, que dice: el día más importante en la vida de Juana fue cuando, vestida de blanco y del brazo de su padre, caminó hacia el altar? También lo he planteado y las respuestas son mucho más convergentes. Si bien no todos pensamos ni significamos de la misma manera, suele reiterarse de que esto corresponde al día de la boda de Juana. Y les comento que la anterior también es una ceremonia de matrimonio en una tribu africana. Esto me lleva a pensar entonces que, aunque las dos situaciones tienen un lenguaje similar, no genera tanto conflicto el lenguaje, no es un lenguaje científico, todos entendemos cuando decimos Juana, cuando decimos burro, caja, vestido, brazo, padre, y sin embargo, si bien no lo experimenté con ustedes ahora, pero a lo largo de las reiteradas oportunidades donde he podido usar este ejemplo, la divergencia en significación del primero y la convergencia del segundo me hace pensar cómo podemos a veces confluir en concepciones o a veces ser divergentes según los constructos que tenemos elaborados. Volvemos al tema que nos convoca a nosotros. Y para eso les voy a pedir a quienes quieran colaborar, por supuesto, si pueden colocar en el buscador la palabra Mentimeter y ingresar ese código que está allí. No sé si algún mentor lo puede registrar, porque yo voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la pantalla del Mentimeter. Se los leo cualquier cosa, es 8 7 7 7 7 100. Voy a dejar de compartir un poquito para poder compartir la otra pantalla. A ver dónde tengo abierto el Mentimeter. Disculpen un poquito. No, acá. Vamos a hacerlo rápido. Tienen 3 espacios. Pongan palabras, palabra, frase. Y la pregunta es: ¿qué es para mí la didáctica práctica? Muchas gracias a quienes están respondiendo en este momento. Muchísimas gracias, colegas, por todos vuestros aportes. Me vuelve, mientras ustedes responden y vamos viendo cómo se va construyendo esta nube, me vuelve a la cabeza también los 2 ejemplos que trabajamos
y los ejemplos de la significación, ¿no? ¿Cuántos somos? Y frente a la misma pregunta estamos significando de manera diferente. Voy a pasar a la segunda pregunta. Ahora volvemos frente a la nube de palabras. Hay 3 palabras que van marcando la tendencia, que es experiencia, reflexión y aprendizaje, seguidas por investigación, enseñanza, desafío, intercambio, oportunidad. Y qué lindo para poder después darle una lectura a todas las que van quedando un poco más hacia los bordes de esta nube. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Dice así: si pudiera volver a mi práctica preprofesional con mis saberes actuales, ¿qué sería lo más importante a aprender? Muchísimas gracias nuevamente a todos los que están respondiendo y vamos viendo cómo las tendencias nos marcan algunas ideas más centrales. Investigar, estrategias, planificar, escuchar, evaluar, investigar e investigación, planificar y planificación, inclusión, compartir, y ya en círculos más externos de ese centro podríamos representar experiencia, comunidad, colaborar, metodologías, contextos, y así podemos después, sería muy bueno poder reflexionar en relación a estas nubes de palabras. Muchísimas gracias a todos quienes han respondido y pueden seguir haciéndolo sin ningún problema. Voy a dejar de compartir para poder continuar con la presentación que teníamos y les pido, sí, un poquito de paciencia para volver a la presentación. Estábamos acá, hicimos este recorrido, tuvimos el testimonio cortadito de ese director y maestro jubilado que nos contó de sus prácticas, que nos contó de lo que aprendió en la práctica y desde su lugar, recluido en esa pandemia, qué pensaba que debería aprenderse en la práctica. Vimos cuán importante parece ser la didáctica práctica para nuestros estudiantes en los diferentes centros y vimos 2 ejemplos de cómo a veces frente al mismo hecho, al mismo objeto, significamos de manera diferente. Y por eso nos fuimos al Mentimeter y pusimos foco ahora sí directamente en la didáctica práctica preprofesional. Esa experiencia que nos hacía pensar en nuestras propias prácticas, en lo que significa, lleva a que cuando se elabora una propuesta curricular haya que también pensar en cómo se presenta la didáctica práctica. Y hay una serie de aspectos que si nosotros capaz hiláramos más finos en estos nubes de palabras que aparecieron y pudiéramos dialogar en una forma más explayada, empezaríamos a reconocer cuestiones que hacen a la identidad de la carrera del profesional docente, cuestiones que tienen que ver con las tradiciones y las concepciones que se entrelazan y entrecruzan, visualizar la didáctica práctica como un espacio formativo. Aparecen temas relacionados a las especificidades, a la especificidad de las carreras,
a la especificidad de las propias especialidades dentro de esas carreras, a la especificidad del perfil de la carrera. Surgen aspectos relacionados a las demandas no solo de los actores, las demandas de los contextos, las demandas del contexto académico, del contexto territorial, del contexto formativo, y surgen también los desafíos actuales que nos demanda para la didáctica práctica el mundo actual y el mundo futuro, porque a nuestros estudiantes también los formamos para dentro de muchos años. Y ese equilibrio había que lograrlo, ese equilibrio tiene que quedar expresado para que el currículum tenga sentido, para que el currículum pueda ser significado con sentido de formación. Y por eso sí hay algo que aparece fuertemente, y es que entre la didáctica y la práctica preprofesional debe existir una retroalimentación permanente, una sobre la otra, y que ellas generan un espacio, sin lugar a duda, que sostiene y debe sostener y generar aprendizajes para todos los que en ella participen. Y desde esa postura es que desde el año 2021 el Consejo de Formación en Educación comienza a explicitar curricularmente el valor y el sentido de la didáctica práctica preprofesional. En el 2021, con la aprobación del documento Didáctica Práctica en la Formación de los Profesionales de la Educación, que lo que expresa este documento es retomado en el marco curricular de la formación de grado de los educadores en el 2022, impacta y se derrama en el plan y los programas correspondientes al Plan 2023, y recientemente surgen dos documentos que son la curricularización de la práctica docente de las carreras y el reglamento de evaluación del trayecto didáctica práctica preprofesional. El sentido que tienen estos documentos es lo que trataremos de abordar ahora. El primero de ellos, el de didáctica práctica en la formación de los profesionales de la educación en Uruguay, expresa en uno de sus tantos párrafos y páginas lo siguiente. Dice: el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay, en tanto responsable de la formación de grado de los educadores en el país, consideró necesario consensuar una concepción que otorgue identidad a la unidad didáctica práctica preprofesional como núcleo central y específico de la formación de los profesionales de la educación. No obstante, corresponde precisar que esto no implica desconocimiento del carácter específico de la didáctica como campo de conocimiento vinculante con el objeto de aprendizaje y enseñanza, y de las dimensiones que comprenden a la enseñanza y al aprendizaje con todos sus componentes. Si bien es un párrafo extenso y con mucho contenido, creo que aquí podemos recuperar algunas ideas. Cada uno las significará en manera individual y colectiva, pero en este momento, y ya que tengo uso de la palabra, les comparto lo que a mí me mueve en esto. Primero que nada, el consenso se buscó no hacia una concepción de didáctica. La didáctica la definen los académicos, los didactas, y al mismo tiempo, al reconocerla en otros párrafos como disciplina específica, abre justamente a eso, ¿no? Una disciplina que se construye en relación a determinados saberes y que tiene diferentes grados de desarrollos epistemológicos en estos momentos. Pero eso no impide a que cuando pensamos en la formación y en el currículum sea necesario definir o consensuar una concepción de la didáctica práctica preprofesional. No se está definiendo lo que es la didáctica ni la didáctica de, sino ese espacio de formación de didáctica práctica preprofesional. Y la primera definición que se hace es que es centro y bisagra de la formación de los profesionales de la educación. Sin embargo, recalca que no se desconoce el carácter específico de la didáctica y que debe ser visualizada como ese campo de conocimiento vinculante a objetos de aprendizaje y de enseñanza. Si el objeto de aprendizaje es la historia, evidentemente ese campo de conocimiento vinculante va a ser diferente a un objeto de aprendizaje que puede resultar, por ejemplo, la matemática. Y desde allí
la especificidad. Y lo mismo la especificidad al contextualizarla a las diferentes carreras, y por eso hace el hincapié a todos los componentes. Este documento tomó como punto de partida para un diagnóstico de situación documentos curriculares que estaban vigentes en el año 2021, opinión de diversos actores, tanto del CFE como de la ANEP en general, y aportes de expertos, uno de ellos el doctor Zabalza. También se tomó como situación de partida algunos aspectos transversales. Primero, que se encontró en ese diagnóstico previo divergencias en las concepciones, no ausencia, divergencia de concepciones, reitero, en relación a el espacio de formación de la didáctica práctica. Había escasa o muy dispersa expresión de las dimensiones formativas asociadas a la práctica preprofesional, desde un nivel en el que simplemente se mencionaba a niveles de reglamentación bastante rigurosos y que se sucedían y complementaban unos a otros. Otro aspecto que marcaba la situación de partida era que, independientemente de los contextos y de quienes aportaban, emergía una relación profunda de retroalimentación entre didáctica y práctica. Casi ninguno de los que aportaba las visualizaba separadas, siempre retroalimentándose. Otro punto de partida común es la importancia de la didáctica práctica como espacio curricular que se defina y las vincule, no como un espacio que exista transversal sin definición. Debe existir en el currículum un espacio que se denomine y se vincule a la didáctica práctica. Y por último, una beta no menor que es asociada a la formación identitaria de las carreras docentes. Casi ninguno de los que participaron como aportadores en ese diagnóstico inicial, que se trabajó, por ejemplo, con grupos de trabajo por carrera, visualizaba una formación de educadores sin un espacio de didáctica práctica y lo asociaba a su identidad de ser docente. Y vuelven a aparecer en mí las imágenes de las primeras diapositivas con el audio de alguien que tiene 73 años y valora tanto su práctica como alguien que cursó el año pasado su didáctica práctica y publica en redes carteles y festeja que aprobó. No lo he visto con otras unidades curriculares que a veces llevan hasta mucho más tiempo a los estudiantes a aprobar y sin embargo se vive con esa intensidad, así que evidentemente tiene que ver con nuestra identidad. Los otros puntos que ese documento marca es la concepción de didáctica práctica en la formación de educadores, que reitero, el párrafo que leímos recién es un ejemplo de los múltiples que hacen referencia a esa concepción. Afirma a la práctica preprofesional como un componente curricular y no menor, como punto 5, se rescata la práctica como un espacio de coformación. Es necesario coformadores, no solo a la interna del CFE, existimos los formadores en ese campo, sino que necesitamos de coformadores externos a nuestra institución para que la práctica sea realmente un espacio de aprendizaje. Este documento de didáctica práctica preprofesional refiere, y reitero, a la didáctica práctica preprofesional, concibiendo que la didáctica va a aportar ese marco académico que permitirá abordar el proceso de enseñanza reflexionando sobre los aprendizajes, resituarlos, guiarlos e investigar desde acciones, logrando retroalimentación de los saberes construidos. Nuevamente, no se está definiendo lo que es la didáctica, sino que se está vinculando una concepción de didáctica a ese vínculo con una práctica preprofesional. Y como espacio formativo, la didáctica práctica integra a la enseñanza, a los aprendizajes, a los objetos de aprendizaje y de enseñanza en un contexto definido. Y el esquema, de alguna manera, nos muestra eso, ¿no? En la concepción de didáctica práctica no pueden faltar quienes enseñamos, quienes aprendemos y el objeto de aprendizaje y de enseñanza. Todo eso embebido en un contexto. Ese espacio en el que se entrecruzan esas dimensiones conjuga la didáctica práctica preprofesional.
El marco curricular de la formación de grado de los educadores, como decía, toma estas ideas que se vertían en ese documento, y me parecía muy significativo a la hora de abordar este documento la lectura de estos párrafos. Dice, otro aspecto fundamental lo constituye la didáctica práctica preprofesional, concebida en una interacción continua entre sí y con otros campos del saber, lo que promueve desplazar las unidades de análisis hacia la comprensión de cómo las teorías impactan en las prácticas del conocimiento y cómo la práctica alimenta la teoría y se transforma en un espacio de aprendizaje y de teorización. En ese sentido, el diseño del trayecto concreta la mencionada relación en 3 dispositivos estratégicos y metodológicos. Primero, partir del marco conceptual de la didáctica, que actúa como orientador para promover en los estudiantes reflexiones antes y durante la acción, la práctica. En segundo momento, la acción, lugar donde se aprende, resignifica el marco conceptual de la didáctica. Y el tercero, convoca a los distintos campos del saber para que se promueva la reflexión sobre la acción, una reflexión colectiva entre pares que permite en muchos casos delimitar problemas de investigación y asimismo promover intervenciones e innovaciones a nivel de lo que ocurre en los ambientes intencionales de aprendizaje. Se concibe así que la práctica preprofesional forma parte de una visión más amplia, o sea, que es una práctica social compleja. La realidad donde se da la práctica es siempre distinta, en muchas y diversas dimensiones. Por ese motivo, no se puede interpretar la práctica como una mera aplicación de teorías, de maneras de hacer o de imitaciones de docentes más expertos. Nuevamente, cada uno de nosotros en solitario y en colectivo le dará sentido a esta concepción y a esta propuesta, pero sienta las bases con algunas características bien importantes. Nuevamente aparece la retroalimentación entre la didáctica y la práctica, que no se desprende del contexto, que no se desprende de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y que empieza a hacer surgir con más énfasis el aprendizaje y la enseñanza sostenidos desde procesos de investigación. Y desde los aportes de Zabalza, el documento de didáctica práctica y el marco curricular dicen, bueno, tiene que tener 3 grandes dimensiones al momento de hablar de la práctica, como componente curricular, como experiencia personal y como situación de aprendizaje. Cuando se piensa en la didáctica práctica como componente curricular y concretamente en la práctica, se entiende, nuevamente reitero, adhiriendo a las propuestas de Zabalza, que la práctica debe explicitarse en el currículum. Así como existen las unidades curriculares con nombre y apellido, con sus competencias, con sus contenidos estructurantes, con sus fundamentaciones, la práctica debe explicitarse curricularmente. No puede ocurrir que, como nos sucedió con algunos de los ponentes, nos digan dónde podemos leer sobre la práctica que ustedes promueven en la formación y no tengamos un documento curricular que diga por acá va la práctica en la formación de los educadores. Y cuando se dice explicitar en el currículum tiene que ver con decir, primero, que existe. Segundo, establecer los vínculos con la didáctica y con los otros trayectos y unidades curriculares. Después, tiene que explicitarse cuándo se empieza y cuándo termina esa práctica, en qué escenarios se realiza, quiénes son los responsables y qué vínculos existen entre los responsables y los otros actores, y qué sentido formativo tiene, en qué grado se desarrolla, cómo va evolucionando, permitiendo el desarrollo de las competencias. Y por supuesto, debe estar orientada con claridad su evaluación y también debe explicitarse todo esto en el currículum. Eso significa concebir la práctica como componente curricular. La práctica también tiene que ser concebida como situación de aprendizaje, desde 2 grandes planos. Primero, con una estructura con foco en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? El proceso de aprendizaje trasciende a la observación y a la aplicación. La observación es un proceso muy importante. Aplicar algunas cosas también, pero el aprendizaje se construye desde una diversidad mayor de procesos y por lo tanto
El foco tiene que estar en el aprendizaje y en aquellos procesos que lo promuevan. ¿En qué fases se visualiza el desarrollo de la práctica? ¿Cómo se van graduando el desarrollo de esas competencias? Expresarla como situación de aprendizaje implica también definir actividades a realizar, explicitar la sinergia entre los elementos constitutivos fundamentales, y esto implica reconocer cuáles son los elementos que la constituyen como fundamentales. Alguna idea ya lo vimos en las diapositivas anteriores, los que enseñan, los que aprenden, los objetos de enseñanza y de aprendizaje, los contextos, ¿no? Pero hay que explicitar y analizar las sinergias entre ellos. Y por supuesto, qué acompañamiento y qué evaluación en esa situación de aprendizaje se define. Y en el otro plano, pero no separado del primero, Zabalza dice, y acá fue muy grato también escuchar a la magíster Rebeca Nijovic cuando decía, hay que planificar la práctica, hay que planificar desde el para qué vamos en un espacio de didáctica 1 en marzo o en abril a la práctica, y para qué y qué vamos a hacer con este estudiante, en este contexto, con estas características de aprendizaje en los periodos sucesivos. No es planificar la clase que el practicante tiene a su cargo solamente, sino visualizar la práctica como espacio de aprendizaje necesita de su planificación. Y después no es quedarnos en la planificación, es poner en acción lo que hemos programado. Y eso que se pone en acción hay que significarlo y hay que resignificarlo. Y eso se hace desde la experiencia, y se hace volcando en esa experiencia y desarrollando en esa experiencia procesos de análisis e interpretación teórico-reflexivos. La frase que nos decía Anijovic de esa reflexión fundada, ¿no? Y por último, pensarla como situación de aprendizaje implica generalización de la experiencia, aprender con y desde la experiencia de los otros. Yo aprendo con el otro y desde lo que vive el otro. Y eso es muy importante, ¿no? No lo digo yo, ya lo decía Vygotsky y algunos otros eminentes aportadores al campo de la psicología y de la educación. Y por último, el otro componente, y que a veces, y esto lo hablo muy a manera personal, se nos suele escapar, y es que la práctica también es una experiencia personal. Y como experiencia personal implica desarrollar conocimiento sobre sí mismo. Cada practicante, cada estudiante, y creo yo que cada uno de los actores que participamos en la práctica, nos vamos descubriendo y redescubriendo en nuestro rol. Y ese conocimiento lo podemos compartir, pero es bien personal. También construimos saberes, conocimientos, emociones en relación a las instituciones donde desarrollan la profesión y donde la van a desarrollar. Otro conocimiento en relación a la experiencia personal es en relación a la especialidad o a la carrera en la cual se forma. Por eso también esto se vincula especialmente a la especificidad de cada una de las didácticas que se ponen en juego en función de los diferentes escenarios. Un conocimiento personal sobre la propia práctica. Cada uno de nosotros podría narrar qué conocimiento, ¿no? ¿Qué nos marcó desde nuestra propia práctica preprofesional y nuestra práctica profesional? Y por último, y no menor, la construcción de experiencia personal en relación a los sujetos de la educación, a las familias y a las comunidades. No podemos olvidarnos de que, además de estar formando a estudiantes, futuros educadores, cada uno es una persona que va teniendo diferentes etapas en sus desarrollos y construcciones individuales. Y después de estos dos documentos, o tres, porque junto con el marco debemos considerar el plan, aparecen los documentos de curricularización concreta de la práctica profesional. Y existen en estos documentos, entre sí y con los otros que ya abordamos, sinergias curriculares. Primero que nada, hay un documento por carrera. ¿Por qué? Porque el sentido formativo, si bien apunta al desarrollo de las 9 competencias de los educadores que están como perfil de egreso en el marco y a la cual están vinculadas todas las competencias específicas de todas las unidades curriculares, cada carrera
tiene un contexto de acción diferente y por lo tanto, si la didáctica práctica está vinculada y definida también desde los contextos, es necesario que exista un documento por carrera. Todos estos documentos se asocian a los programas de las unidades curriculares, fundamentalmente del trayecto de didáctica práctica que tienen práctica en contexto educativo asociada, y son Introducción al campo profesional, Didáctica práctica 1, 2 y 3 para las carreras de maestro de educación primaria, de MPI, de maestro de primera infancia, por supuesto, de profesor de educación media y de profesor técnico y maestro técnico. Y Introducción a las prácticas educativos sociales y práctico 1, 2 y 3 de educador social. Y la otra sinergia necesaria a reconocer es que están en consonancia con el marco curricular, el Plan 2023 y el Reglamento General de las Carreras del CFE. Compartirles el párrafo que abre la lectura de esos documentos. Este es de la carrera de profesor de educación media. Cada uno tiene su apertura y dice: las prácticas preprofesionales de esta carrera se sostendrán fundamentalmente desde los marcos teóricos de la didáctica del campo del saber de la especialidad correspondiente, en articulación con situaciones de aprendizaje del contexto de práctica docente y aportes de las unidades curriculares de todos los trayectos formativos, habilitando así la progresión en la construcción de las competencias del perfil de egreso definido en el marco curricular de la formación de grado de los educadores. De alguna manera, al menos a mí me da la idea de que no es un documento que encorsete, que diga qué es lo que hay que hacer, desde qué postura de la didáctica se aborda, qué contenidos hay que trabajar, sino que simplemente aclara que la práctica tiene un sentido formativo que apunta al desarrollo de las 9 competencias del perfil de egreso del marco curricular, pero que se sostiene desde los marcos teóricos específicos que cada una de las especialidades y carreras mantiene. Esos documentos tienen una estructura similar. Parten de una introducción, que por supuesto lo que da cuenta es de esa sinergia curricular y la importancia de la curricularización. Toma las dimensiones, las 3 dimensiones que ya estuvimos compartiendo, y desarrolla niveles para que esa práctica se construya, tanto a nivel intrainstitucional, o sea, la interna del CFE, como interinstitucionales, con las instituciones coformadoras. Hace referencia a la evaluación y cómo se instrumentará en el contexto coformador. Como decíamos, además de la introducción, toma las diferentes dimensiones y las contextualiza a las diferentes carreras. En relación a los niveles intra e interinstitucionales, la dimensión intrainstitucional pone foco en primer lugar en el estudiante, describiendo el rol del estudiante practicante. Un rol muy genérico, muy transversal, pero que permite construir desde cada una de las realidades, desde cada carrera, desde cada unidad curricular de didáctica práctica, desde cada especificidad. El segundo foco es el equipo de gestión de los centros e institutos, y el tercero, el docente de didáctica práctica en relación con los aprendizajes en situación de práctica preprofesional. Hace foco, reitero, no en lo que el docente de didáctica como directiva rígida debería ser, sino su contexto de acción en el contexto de práctica. En segunda instancia, dentro de la dimensión intrainstitucional, algo que surgió tanto desde los documentos aprobados previamente como desde los aportes, el reconocer cómo los docentes de los otros trayectos aportan al desarrollo de la práctica preprofesional de los estudiantes. Y otros actores que surgen también con especial énfasis son los docentes orientadores educacionales, los docentes de laboratorio y otros actores que también se mencionan. Como otra dimensión, la dimensión interinstitucional, se define que se entiende como institución coformadora. ¿Qué roles y qué reconocimiento se les da a los actores coformadores? No necesariamente, y creo que esto lo podríamos discutir,
pero me arriesgo a generar la hipótesis de que podemos reconocer, además del docente ascriptor, otros actores en los contextos de práctica que aportan y aportan mucho a la formación de los futuros educadores. Si pienso en mis prácticas, creo que fueron fundamentales los ascriptos que me guiaron las primeras veces, los que me brindaron tanta información de mi grupo de práctica, los ayudantes preparadores de laboratorio, cada vez que me tocaba hacer una intervención de laboratorio, en fin, cada uno tendrá sus historias y podremos reconocerlos desde nuestra práctica y desde nuestra acción profesional en el CFE. Uno de los últimos puntos que toca este documento, estos documentos, es orientaciones a la evaluación, que está en consonancia con el reglamento de evaluación del trayecto didáctica práctica. Y por último, sin contar la bibliografía, por supuesto, es algunas sugerencias de instrumentación en el contexto coformador. Ese punto, de alguna manera, lo que hace es remarcar o marcar, delimitar algunas competencias que son propias del Consejo de Formación en Educación y otras que son propias de los contextos coformadores. Que hay mucho para construir, por supuesto, y como es un contexto coformador y formamos parte de la ANEP, hay aspectos que se tienen que acordar y discutir en otros espacios que no puedan regularse exclusivamente desde un lugar. Y desde estos documentos de curricularización emerge algo que ya lo veníamos visualizando desde la primera diapositiva, cuando ese docente de 70 años nos decía: creo que es necesario investigar y que participemos todos de la investigación, cosa que les confieso a mí me sorprendió, porque alguien con tanta trayectoria y jubilado con más de 20 años diga: hay que investigar porque los desafíos a veces nos sobrepasan y no basta con saber algunas técnicas y algunas estrategias. Estos documentos resaltan la investigación, no porque dejen de lado las otras funciones, sino porque entienden que la investigación es el proceso, es el vehículo para que esos aprendizajes con esa dinámica de retroalimentación tengan lugar. Volvemos a la estructura de los documentos de curricularización, fue el camino que hemos ido siguiendo para presentarlos. Y el último que nos convoca es el reglamento de evaluación del trayecto didáctica práctica preprofesional. Sería poco motivador y optimizador del tiempo el ponernos a leer el reglamento. Todos lo podemos hacer y nuevamente existirán los espacios para dialogarlo. Simplemente presentar que es un reglamento que tiene 8 capítulos con artículos concretos y definidos que hacen referencia a las generalidades del reglamento, a qué unidades curriculares comprende, qué objetos de evaluación se entiende deberían contemplarse como punto de partida, como sugerencias, qué funciones y tipos de evaluación ese reglamento apunta a desarrollar, las actividades o tareas a considerar en el contexto del trayecto didáctica práctica, los instrumentos de la evaluación, las calificaciones y las acreditaciones y las evaluaciones complementarias, y esto en consonancia también con el Reglamento General de las Carreras. No me queda más que agradecerles el tiempo de escucha compartido y sobre todo por los aportes, por hacer esto un poquito más dinámico en este espacio de compartir documentos. Muchísimas gracias y bueno, si hay alguna consulta, les dejamos abiertos. Muchas gracias, muchas gracias.